Bueno, con nosotros está Michel Año. Michel, ¿cómo estás? Ramón, gusto saludarlos. Bienvenido a Capitanes. Roberto Moscunco, Paco Gabriel Landa y Rafa Puente, ya los conozco a todos. Sí, encantado. Gente de fútbol, apasionados de verdad. Sí. Bueno, Michel, platícanos, ¿cómo es el proyecto? ¿Cómo llegas al fútbol sin haber sido un fenómeno de futbolista como Paco Gabriel o como Roberto, o un porterazo como Rafa Puente? Bueno, yo realmente soy muy malo para el fútbol, esa es la verdad. Y no tengo complejo. Ya somos dos. Me parece muy bien. No tengo complejo. De hecho, en los entrenamientos le pateo la pelota y no tengo ningún complejo al respecto. Pero siempre fui muy enamorado del fútbol. En la familia estaba el tema del equipo de Tecos. Desde chiquito empezaba a ir al estadio. Y empecé muy joven, a los 16 años como utilero. Tardé un año en que los jugadores me dijeran la palabra en aquel entonces. Y O sea, ¿tú eres sobrino de Antonio. De Antonio Gay. Sí, sí. Perfecto. Y ahí, bueno, ahí estuve Primo 9 años. hermano de Chetos. Primo hermano de Chetos. Sí, sí. Ahí estuve 9 años en Tecos, después en Estudiantes Tecos, un año en Chivas. Que ahí te conocí yo, sí. Sí. En la época de Johan Van Schip. Cruyff y Van Schip. Van Schip. Sí, sí, sí. Tú fuiste uno de los hombres que creyó en Cruyff, Sin duda. sin duda. En paz descanse. En paz descanse. Sí. Y al que le aprendí muchísimo, ¿eh? Una pena que se haya ido tan temprano. Sí. Pues qué fortuna, haber tenido la oportunidad de tratarlo de cerca. Nosotros platicamos con él, ¿te acuerdas? En Pachuca. Sí, platicamos con él. Muy interesante. No. La verdad, yo soy un afortunado de la vida porque tuve dos grandes mentores, que fue César Menotti, primero en Tecos, con quien hoy en día incluso me une una amistad y un discipulazgo muy grande, y Johan Cruyff. Entonces tuve la posibilidad de aprender de dos grandes que me enseñaron muchísimas cosas, ¿no? ¿Ya le ganaste al América? No, le ganamos, sí. No cualquiera le puede decir que le ganaste al América, lo tenías 3-1, 3-2. Sí, lo que pasa es que los jugadores, tengo un grupo fantástico de jugadores, cuando tienes buenos jugadores siempre es mejor. Ahora, también la idea es muy importante. Hoy en día tenemos un grupo de jugadores que ha creído en una idea de juego, o sea, que ha creído en el futbolista y que se puede jugar bien al fútbol. Y después la categoría no te la da la visión, te la da el tamaño de tu corazón. Ahora, dinos alguna cosa, Michel. Platícanos alguna anécdota para que la gente sepa qué es la segunda división. ¿Qué pasa cuando tienen que trasladarse a un campo lejano, difícil? ¿Qué sucede? Bueno, Jets privados, No. primera clase, segunda clase. Nada más ajeno de la realidad. O sea, es la división de ascenso. Es la división de ascenso y hay que vivir con, por ejemplo, te cuento, fuimos a Torreón, ¿no? Les decía, jugamos Allá jugó Paco Gabriel, era un fenómeno en Torreón, Paco. No. muy bien Allá recordado jugué. por allá. Allá Fue jugué. campeón. Sí. Como Campeón. Por supuesto. 10 horas en camión. 10 horas en camión. Sí, por temas logísticos, pues es lo que se tiene O sea, que hacer. desde Tepic a Torreón, 10 horas. 10 horas. Paramos un poquito a media carretera a comer algo, a estirar las piernas y después se duerme, se juega, al día siguiente tienes que regresar en camión y luego el fin de semana estar listo para otro partido. Porque aparte, hoy en día nos enfrentamos a un calendario muy complejo. Tuvimos jornada doble, la jornada 1 y la jornada 7 en la Liga de Ascenso, más la Copa. Estamos hablando de 24 partidos, de 8 partidos en 24 días. De hecho, comparando el calendario con el del Bayern del año pasado, el Bayern se aventó 11 partidos en 35 días y nosotros en 35 días tenemos 10 partidos. Entonces, ahí es donde también tiene mucho que ver el equipo que hemos hecho con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el equipo médico para recuperar a los jugadores. O sea, comparas al Coras con el Bayern. Bueno, En calendario. el calendario. En sacrificio no. Porque la forma como viajan ustedes, nada Sí. que ver la del Bayern. No. Las distancias, etcétera. Estoy hablando del calendario. Nada ¿Cómo más. anda económicamente la división de ascenso? ¿Pagan bien? Sí, ¿Pagan bueno. a tiempo? ¿No hay problemas? Yo tengo dos experiencias en división de ascenso, una en Venados y ahora en Coras. Todo puntual. La verdad es que instituciones muy serias. Venados es su último lugar de... Y a veces puedes estar arriba y abajo en la división, ¿no? Pero creo que cada día hay mejores instituciones, cada día se ve menos. Sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando y es una pena. Por eso mismo hoy en día yo insisto mucho en que se tiene que fortalecer el fútbol mexicano y se tiene que fortalecer a través del sindicato de jugadores, que eso me parece fantástico. Y tenemos que ser un sindicato de entrenadores. Independiente, ¿eh? Pero por supuesto, ¿Y cuándo se va a dar? Nunca. bueno, hay que apoyar. Hay que apoyar. Marcelo, yo tengo una idea de, por ejemplo, la dirección deportiva, que ya te tocó vivirla, Sí. ¿no? Yo creo que hoy la tendencia es, antes era, con que jugaras al fútbol, podías formar, y jugaras en ese equipo, podías formar parte de la dirección deportiva. Hoy yo creo que la tendencia a nivel mundial es, debes tener una base administrativa mucho más fuerte y más sólida que lo que es la parte futbolística. Y después, bueno, el conocimiento del fútbol o rodearte de gente de fútbol. Eso en la dirección deportiva. Hoy en día, en la dirección técnica, tú eres un ejemplo de que no necesariamente tienes que haber jugado al fútbol, de que no tienes que haber sido figura dentro del fútbol.
¿cuáles son tus fundamentos para llegar a donde estás? ¿Y cuál crees que sea la tendencia en 10 años? ¿Cuál crees que va a ser el perfil del director técnico a nivel internacional? Creo que es una pregunta muy interesante. Johan Cruyff, por ejemplo, soñaba, y él decía él soñaba en el Ajax primero, en que la mayor cantidad de personas que trabajaran en el Ajax hubieran sido futbolistas. Y para eso desarrolla el Instituto Johan Cruyff, para que sus futbolistas tuvieran bases administrativas y pudieran ser educados. Después de eso se multiplicó a los demás equipos. A nivel director técnico, el fútbol alemán nos marcó a todos una tendencia. A partir del 2002, cuando se dan cuenta de la crisis que existe, realizan que para lograr tener un mejor fútbol tenían que mejorar la capacitación que recibían los entrenadores y los formadores de los jugadores. Y entonces se enfocaron y trabajaron, copiaron los modelos de lo que estaba pasando en el mundo, tanto en España como en Inglaterra, los adoptaron como propios y hoy en día vemos al fútbol alemán con un plan completamente establecido, pero tú ves a los entrenadores que pasan por un proceso de capacitación constante. Les voy a poner un ejemplo. Uno de mis auxiliares estudió el curso de entrenador en Europa, tiene el UEFA B. Si él de aquí a diciembre no va y se capacita un mes, pierde valor su vigencia. Y aquí en México, un técnico que se graduó de técnico, se tituló hace 40 años o 35 años, puede seguir dirigiendo. ¿Y por qué te le quedaste viendo, Rafa? Porque tienes razón. No, de verdad, no, y no por ser malinchista de que en Europa no. Yo creo, y mi opinión es que hoy en día quien solo sabe de fútbol ni de fútbol sabe. Hay que saber de psicología, de oratoria, de poesía, de literatura, hay que tener sensibilidad. Me decía Valdano, un gran amigo tuyo, que, sí, señor. Que por cierto, Menotti te manda muchos saludos. También. Gran Menotti, sí. Gran Menotti. Decía Valdano. Gran amigo mío también. Sí. Gran amigo tuyo. Gran amigo. Los dos. Yo disfrutaba mucho. Yo crecí viendo esos programas y me emocionaba mucho. Me decía Valdano, quien sabe de fútbol es el que sabe de futbolista, no el que sabe de numeritos y de posiciones, el que es experto en sus futbolistas. A ver, repite, eso es muy interesante. La persona que sabe de fútbol es el que sabe del futbolista. Del futbolista. Y concretamente de sus futbolistas. Porque cada jugador tiene sus asegúnes. De todo lo que le pasa a un futbolista. Claro. No solamente de colocarlo ahí en un dibujo táctico. Yo, por ejemplo, si tengo un jugador que su principal cualidad es la velocidad, y yo le restringo la posibilidad de que su principal cualidad, que es la velocidad, la explote, entonces no estoy siendo experto en mi futbolista. Claro. Entonces yo tengo un modelo de juego, pero también adecuo la táctica de acuerdo al partido y al futbolista. Y en base a eso, pues tratamos de potencializar. Si yo tengo un jugador zurdo que va muy bien por adentro y le pega como los dioses al arco, pues entonces hay que tratar de ponerlo en las situaciones donde él pueda resolver, ¿no? Sí, el técnico sabe de fútbol como técnico, o sea, tiene que saber, porque tú puedes saber desde afuera mucho de fútbol, qué está pasando en un partido, sí. Al técnico le compete, entre otras cosas, cuando hay que modificarlo, qué hacer para modificarlo, ¿no? O sea, no solo qué está pasando en el partido, sino a qué jugadores tengo como para modificar algo que no me conviene o fortalecer algo que está 100%. Bien, ¿no? Ahora, hoy en día yo creo, en mi opinión, y esa es mi opinión muy particular de ver el fútbol, yo no creo los automatismos. Los automatismos es las famosas corrientes de entrenamiento donde se les dice al jugador todo el tiempo que tienen que hacer. Y el 2 se la va a dar al 5 y el 5 va a hacer una pasada y al 9 y se repite y se repite y se repite. Esas mecanizaciones después... O sea, ¿te estás refiriendo a la Volpe? No, de ninguna sin manera. Querer. Hay muchas corrientes en el mundo. Muchas corrientes. No, yo a Ricardo lo respeto muchísimo. Pero aquí hay un problema. Lo decía Panzeri, ¿en qué año? Estamos hablando de los 70s. Panzeri, sí, los 70s. El fútbol es la dinámica de lo impredecible, de lo improvisado. Escritor argentino. Fantástico. Sí. ¿No? Y entonces él decía eso. Y claro, tú puedes preparar un partido y de repente al minuto 1 te expulsan un jugador, te marcan un penal y te meten un gol. Entonces todo lo que planeaste en la semana y el jugador... Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, que es prácticamente imposible, pero tratamos de hacerlo, es recrear situaciones de juego en los entrenamientos para que el jugador aprenda a tomar decisiones. Entonces, ir avanzando en superioridad numérica en lo que buscamos, de repente dónde van a suceder cosas, porque hay muchos técnicos que plantean partidos para evitar que sucedan cosas. Nosotros planteamos los partidos para que sucedan las cosas. Para provocarlas, no para evitarlas. Claro. Menciona a Panzeri, que es una leyenda del fútbol argentino. Su libro lo escribió hace muchos años, pero sigue vigente. Hoy tú hablas con directores técnicos, la nueva generación de técnicos argentinos, te hablan de que leyeron La dinámica de lo impensado de Panzeri hace muchos años, ¿sí? Ahí fundamenta mucho de lo que es el fútbol actual, pero también coincido la actualización, ¿no? La actualización, porque, por ejemplo, Rafa, Roberto,
en mi época, y creo que nos tocó a la misma situación, era en un plantel de fútbol, de 25, habían 23 o 22 gente de experiencia y habían 2 novatos, ¿sí? Que se acoplaban y se adaptaban al sistema, a la vida del vestuario. Hoy es diferente. Hoy la mayoría son muy jóvenes y de repente hay 2 o 3 veteranos. Es una dinámica distinta. Completamente. Y la verdad de las cosas es que hoy en día el futuro del fútbol está en su pasado. Esa es la realidad. O sea, el futuro del fútbol está en su pasado porque este sistema perverso, esta maquinaria que ha devorado el fútbol, porque esa es la realidad, donde el negocio impera mucho más que cualquier otra cosa, donde, en mi opinión, el futbolista es víctima porque sale desde los 10 años de su casa. Llegan a una institución, muy pocos entrenadores se preocupan realmente por la persona, ¿no? Después van creciendo, incluso sus mismos familiares a veces pues no ejercen una presión terrible, ¿no? Terrible. Las personas que se acercan a ellos quizás no tienen las mejores intenciones. ¿Y quién les da afecto? ¿Quién les entrenar antes que otra cosa es educar? ¿Quién les educa? ¿Quién educa al futbolista? Y a un futbolista igual de 30 años que a uno de 22 o de 18, porque para mí la capacidad no tiene acta de nacimiento. Seas capaz o no seas capaz. Y lo que tenemos que hacer es formar a nuestros jugadores. Antes que cualquier otra cosa tenemos que formarlos. ¿Cuántos extranjeros tienes en tu equipo? Nosotros tenemos 5 extranjeros. 5 extranjeros. Sí. ¿Cuántos pueden tener? Todos. Pues la regla esta 10-8. famosa 10-8, todos, ¿no? Pero la capacidad no tiene ni acta de nacimiento ni nacionalidades. Yo no estoy en contra de que existan los extranjeros. Me parece una atrocidad que existan tantos extranjeros y que los extranjeros que vengan a marcar una diferencia. Y hay que confiar en el futbolista mexicano y en el futbolista joven mexicano. ¿En qué piensas? ¿En subir al equipo o en dirigir en primera? O en subir al equipo. En subir al equipo. Sí, en subir al equipo. Pero eso que mencionas, por supuesto, el que nada más de fútbol sabe, ni de fútbol sabe, ¿no? Eso aplica para directores técnicos, pero también para jugadores. El jugador que está nada más en ese mundito del fútbol ya está muy limitado. ¿Y cómo manejas a un grupo de futbolistas en México con un nivel de escolaridad tan bajo? Bueno, o sea, jugadores que tienen exclusivamente el fútbol, que fuera del fútbol no funcionan ni saben en dónde están parados. Sí, que no terminaron ni la secundaria, por ejemplo. Es que esa es la tarea nuestra. Nosotros, por ejemplo, queremos llevarlos a museos, queremos llevarlos a obras de teatro. El profesor Signorini, que es un deleite, una posibilidad enorme tenerlo a él, que es un hombre de 1000 batallas, a través de libros, a través de estar cerca de ellos. Estamos desarrollando el primer programa, un diplomado para futbolistas profesionales, que va a ser una prueba piloto que queremos desarrollarlo a nivel nacional, donde podamos enseñarles inglés, francés, computación, finanzas personales, administración del tiempo, qué hacer con tu vida. Porque nosotros les hablamos de muchísimas cosas. Yo les hablo de valores, de principios, les hablo de fidelidad, les hablo de fe, de fortaleza, porque a final de cuentas el hombre crece o se destruye a través de los valores y de las virtudes, o de toda esa bola de situaciones que rodean al jugador. O el dinero. Sin duda. ¿Por qué? Porque en esta vida la felicidad, mi compromiso con los jugadores se los dije desde el día 1. Yo vengo a 2 cosas. Primero, a que seas feliz, y segundo, a que llegues a primera división. La manera en la que podemos llegar todos es ascendiendo, pero también hay ascensos individuales. A mí me tocó estar en el primer torneo de Venados, donde tuvimos un grandísimo torneo y 7 jugadores se fueron a primera división porque el equipo había despuntado, ¿no? Estamos muy en el objetivo ese, obviamente yendo a paso y con mucha humildad, pero sabedores de que tenemos que buscar que el jugador sea feliz. Entonces, para eso tiene que superar muchas problemáticas. Bueno, Michel, vamos a ir a una pausa y regresando nos platicas cómo le vas a ganar a la América el partido vamos de Copa. Vamos a intentar jugar bien. Vamos a pausa. ¿Volvimos? Bueno, arranque lento de Cruz Azul y Tigres en clausura. Ahí tienen la marca. Han ganado un partido, tanto Tigres como Cruz Azul, y Tigres ha perdido 4. Bueno, a pesar de tener buenos técnicos, uno tiene a Tuca, que es un técnico legendario, tiene a Gemes, que es un técnico que en España creó un estilo y es ambicioso y no ha podido ganar con Cruz Azul. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que son situaciones muy diversas. La de Tigres me parece que viene de lograr un campeonato, viene poco a poco logrando nuevamente tener el volumen de juego que sus jugadores van a encontrar y que seguramente los veremos en la liguilla y seguramente serán candidatos al título como siempre. Pero Michel, lo viste contra América. Fue mejor el partido de esta temporada contra América que todo el torneo anterior, futbolísticamente hablando. Sí. Sí, a veces. Sin embargo, los altibajos son marcadísimos. En Tigres ha sido
Pero pasa en el fútbol mundial, normalmente, salvo algunas ligas donde siempre ganan los mismos, en la mayoría de las ligas, de repente, hasta el Manchester City pierde. Así es. No, el Leicester, estás viendo el Leicester cómo está ahora. Entonces es cuestión, mi opinión, cuando tienes una buena persona al frente de un proyecto y cuando hay un buen proyecto, hay que apoyarlo. Va a haber rachas malas, buenas, pero los procesos, los grandes equipos se forman teniendo pausa y calma. Ferguson se aventó 4 años sin ganar absolutamente nada en el Manchester, pero sabían y confiaban en el liderazgo que él hacía. Obviamente el equipo estaba creciendo y hoy en día el Manchester es lo que es. Bueno, ¿cómo le vas a jugar mañana a la América? Bueno, Ya le ganaste 3-2, fue una buena victoria, ya calificaste en la Copa. ¿Cómo le vas a ganar? nosotros sabemos que vamos a ir al Azteca, que es Sí, un sí. recinto espectacular, es un monumento. Entonces tenemos que jugarle al recinto, sobre todo primero, con la más alta de las dignidades, porque un estadio como el Azteca no se merece ver un partido regular. Entonces, ¿cómo vamos a salir? A proponer, a tener la pelota, si de por sí nos gusta tener la pelota, y no tenerla por tenerla, porque tampoco se trata de vanidad, sino por dos cosas. Primero, lógica, si yo tengo la pelota, mi rival no la tiene, entonces si le quito la pelota a la América, todo el mundo dice, es que qué peligrosos jugadores tiene América, sí, con la pelota, pero si la tengo yo, son menos peligrosos los jugadores de la América. Y segundo, porque si yo tengo la pelota, puedo generar más posibilidades de atacar. A mí me gusta que mis equipos jueguen bien, y mañana vamos a intentar jugar bien. ¿Qué es jugar bien? Aumentar las probabilidades de ganar. Jugar mal es apostar a la posibilidad. Cuando tú juegas al pelotazo o a que el rival no se equivoque o alguna cosa así, estás apostando a la posibilidad. Cuando tú juegas a tener la pelota, a ir generando situaciones de juego, aumentas la probabilidad de ganar. Mañana vamos a ir a tratar de jugar bien al fútbol, a proponer, a atacar, a presionar, no vamos a salir a esperar de ninguna manera y vamos a salir a dignificar el mítico escenario que nos engloba. ¿Qué diferencia hay entre la División de Ascenso y la Liga de Primera División? No, muchísima. A nivel presupuesto, a nivel infraestructura, a nivel canchas, a nivel viajes. Pero yo, como lo he venido diciendo, creo que mis jugadores han demostrado que la categoría no te la da la división. Mis jugadores han demostrado que para ser una categoría, no nada más porque ganan, porque entonces sería muy perverso únicamente premiar al que gana y castigar al que pierde. Pero por como están jugando, tanto en la Liga como en la Copa, se está demostrando que se puede jugar bien el fútbol. Y que eso es cuestión de atreverse, porque a los jóvenes hay que atreverse a ponerlos. Y ellos de convencerse. Bueno, sin duda. Pero también necesitas lo demás que mencionabas para, por ejemplo, jugar en primera división. Está el equipo para jugar en primera, está la infraestructura, sería una plaza digna de primera división. Ya sabemos que aquí hay requisitos que no se cumplen, ¿no? Y creo que la mayoría de los equipos en ascenso no cumplen con los requisitos elementales como para ser plaza de primera división. Además de lo que tú mencionas, lo futbolístico, que por supuesto es importante. Sí. ¿Tu equipo sería costeable en primera? ¿Cumpliría con los requisitos para competir en primera división? 100%. ¿Para ser una buena plaza? 100%, la verdad que sí. Hoy en día el estadio tendría que hacerle una adecuación de asientos, que ya está comprometida en caso de que se llegue a dar eso. Y obviamente habría que adecuar los campos de entrenamiento, pero sí se pueden dar las cuestiones. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, muy humildes. Primero lo que tenemos que hacer es calificar, una vez calificando, pelear, y tenemos que ir jornada a jornada, porque obviamente los rivales se van dando cuenta de lo que pretendemos jugar. ¿Cuál es el mejor equipo de la División de Ascenso? Para ti. Cobras de Tepic. Quita Cobras de Tepic. Bueno, quitado Cobras de Tepic, me parece que Mineros es uno de los Mineros. ¿Mineros? Sí, Mineros, Dorados, Juárez, Lobos Guap. Hay equipos que juegan muy bien al fútbol y que intentan jugar y fuertes, con jugadores de mucha jerarquía. Oye, Marcelo, una pregunta. El futbolista es un ente muy inteligente dentro del vestidor, ¿no? Desde que llega quien llegue, ¿no? El dueño, un directivo, el técnico lo están analizando y sacan conclusiones muy rápido. Me imagino que cuando tú llegaste, ¿no? Había una, si no predisposición, una duda de los jugadores. Sí, ¿no? que sabe de fútbol sin Sí, nunca por jugó. supuesto, ¿no? Sí. ¿Cómo te fuiste ganando cómo hiciste para que el jugador te creyera en el discurso que les das previo, durante y después del partido? Estamos en una revolución, o así lo quiero ver yo, contra el sistema. Contra el sistema El sistema del fútbol hablas. El sistema del No el sistema general, el sistema del fútbol. el sistema del fútbol. También estamos contra el sistema no, general. Está peor. Bueno, es que es un reflejo de cómo está el mundo, Sí. ¿no? ¿Cómo está el país también? Fíjate, el otro día me decía alguien muy querido, el profe, me decía,
Si todas las personas que critican pusieran tanto énfasis en su vida, en su propia vida y en sus cosas. ¿Te estás refiriendo a nosotros No, ahora? no nada más, sino a toda la gente que está en redes sociales y todo el mundo que critica. Claro, Si primero pusieran el mismo haz bien lo énfasis, tuyo primero, claro. sería otro mundo. Lo reclama. Pero somos expertos en frustrar los sueños de los otros porque vivimos en sueños frustrados quizás. Entonces, Menotti me lo dijo así de claro en la cafetería en Buenos Aires, en Paraguay Esmeralda, donde siempre está tomándose un café a la Es una de verdad, la tarde. siempre. Me dijo, En una Marcelo, esquina. en una esquina. Sí. Tu misión en el fútbol es defender la verdad en el juego desde el conocimiento. Si tú te preparas, vas a poder verle la cara a los jugadores. Entonces yo sabía que obviamente yo tenía el déficit de patear la pelota. Y sí, de verdad yo creo que es mucho mejor que el técnico sea futbolista, la verdad. Lillo dice que él llora todas las noches por no haber sido futbolista. Yo no lloro, pero sí me hubiera gustado. Y Lillo sabe mucho de fútbol. Y muchísimo sabe de fútbol. Tuvo a Gran Guardiola. amigo Lillo, hablamos mucho. Y muy cercano a Guardiola. Muy cercano a Guardiola y hoy en día al Sevilla de San Paoli, que ha maravillado a todos. Está pegado al Sevilla de San Paulo. Está pegado sí. al Sevilla de San Paoli, ¿no? Y bueno, me hubiera encantado ser futbolista, la realidad es que no lo soy, entonces traté de sustituir eso con conocimiento y sobre todo con sensibilidad. Pero vuelvo a insistir, la fuerza más poderosa que existe en el mundo es la del afecto. Y es la que tenemos que darle también, porque para poderlo ayudar primero lo tengo que querer. Y hoy en día de verdad ya los quiero, mis jugadores. Está bien. Bueno, también nosotros nos queremos, tenemos mucho afecto entre nosotros. Sí. Sí se ve, sí se ve. Michel, ¿cómo le vas a jugar a la América? A ganar, ¿no? Sí, a jugar bien, a ganar y a disputar el partido con la más alta de las seriedades. Y sobre todo, a mí sí me gustaría aprovechar un segundito el foro para mandarle un mensaje a la gente en general, a los futuros técnicos, a los jugadores, que se atrevan a creer. Para crear en la vida primero hay que creer, que se atrevan a desafiar lo establecido. Ya estamos cansados de lo mismo y que los límites los pone uno. Tú puedes llegar hasta donde quieras. Dime una cosa, Michel, si te hubieran llamado para dirigir al Morelia, ¿lo hubieras aceptado? Bueno, hoy en día tengo un compromiso con Coras y no tengo otro objetivo, pero si hubiera estado sin trabajo en este momento, si no hubiera estado en Coras, definitivamente, porque yo creo en el futbolista. Bueno, Yo creo en el futbolista, a muerte. muy bien. Felicidades, Michel. Gracias. Buen trabajo. Gracias, ahí vamos. Estás preparado bien. Que Dios los bendiga a todos y muchas Felicidades. No digas esa frase porque la dice un promotor famoso. Que Dios los bendiga. gracias. Bueno, pero también la dicen otros muchos antes. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Michel Año, director técnico de Coras de Tepic.